En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias, Padre, porque otra vez estamos aquí reunidas, Señor. Gracias, Padre, por enviarnos a don Carlitos para que Él nos hable y Él nos guíe. Y que le mandes el Espíritu Santo para que Él tenga sabiduría para enseñarnos, decirnos, y que nosotras también sepamos escucharlo para estar nosotras más sabidas, más de ti, Señor, porque cada día sabemos un poquito más. Cada día aprendemos, Señor, de ti. Te damos gracias porque siempre estás con nosotros en todo momento y en todo lugar. Yo sé que tú, Señor, estás aquí presente en medio de nosotras. Tú estás con nosotros y aquí nos estás viendo, Señor. Señor Jesús, en esta noche, Padre Celestial, te doy gracias por el día que nos has dado, por todo lo que nos das, Señor, por los alimentos, por el aire, por el agua que nos das de beber, por todo nuestro cuerpo, para seguir adelante, Señor, luchando por la vida. Gracias, Padre. Gracias, infinitamente gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Señor Jesús, envíanos a tu Espíritu para que nosotras escuchemos bien todo lo que don Carlito nos va a decir en esta noche, Padre Celestial. Gracias. Y no me canso de darte gracias, Señor, por nuestros hijos, por nuestros nietos y bisnietos, Señor. Que todos estén bien, Padre Celestial. Te alabamos, te glorificamos, Señor, porque tú eres misericordioso con todos, Padre Celestial. Que yo lo veo, yo te veo en todo momento, Señor. Yo sé que tú estás con nosotros. Yo lo veo en las plantas, cómo crecen las flores, cómo crecen los árboles y cómo nacen, Señor. Porque tú eres misericordioso, Padre. Y por eso creemos en ti, Señor. Porque tú todo lo haces. Tú nos puedes desvanecer de un soplido, Señor. Pero yo sé, Señor, que tú nos amas, tú nos quieres. Tú estás con nosotras, Señor. Y por eso te doy gracias, Padre. Por todo lo que tú nos das. Por la vida. Por todo, Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, Mamá María, también te saludamos con las buenas noches, Virgen Santísima. Cúbrenos con tu manto. A todos, Señor. Virgen Santísima, ayúdanos a escuchar, ayúdanos a comprender, ayúdanos a todo, Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres, la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches, amadas hermanas de la comunidad Madres Mónicas. Que dándole continuidad a nuestra catequesis, vamos a continuar en oración.
para que esta oración se vaya haciendo vida en nuestras vidas como fruto del conocimiento espiritual que estamos recibiendo en el Espíritu Santo. Escuchemos con atención para poder seguir orando. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Rey y Salvador y me comprometo a luchar como hija tuya por la verdad del Evangelio, a procurar por mis medios el triunfo de la verdad y testimoniar tu realeza sagrada en este mundo. Anhelo fervientemente, Señor, que reines en mi corazón, pero que reines de verdad. Pero antes, Señor, ayúdame a reconocer mi pequeñez, mi miseria, mis bajezas morales, mi debilidad. Límpiame con la fuerza de tu Espíritu Santo para que puedas reinar en mi interior. Oh Espíritu de Dios, dame la fuerza necesaria para batallar cada día sin desfallecer. Ayúdame a ser consciente de mi pequeñez. Ayúdame a sentir con pena todo aquello que me aleja de ti o me aleja del reino de tu Padre. Ayúdame a contemplar las manchas de mi corazón para poder purificarlas en el sacramento de la confesión. Oh Cristo Jesús, te reconozco como Rey del universo, porque todo lo has creado tú. Utilízame para hacer el bien. Y en este día, renuevo mis promesas del bautismo renunciando a Satanás, a sus pompas y a sus obras. Y prometo vivir como una buena cristiana. Y muy en particular, me comprometo a hacer triunfar según mis medios los derechos de Dios y de tu iglesia. Amén. Bueno, pues ahora, enamoradas de Jesús, continuemos con nuestra catequesis. En la catequesis anterior, acordamos de que después de escuchar la historia de Carmencita, que estoy seguro que abrió nuestros corazones al entendimiento de que cuando hablamos del reino de Dios no estamos hablando de un conocimiento en el mundo, sino que estamos hablando de la persona de Jesús, que hace presente el reino. Estamos hablando de ese reino de amor, armonía, de ese amor misericordioso, infinito y eterno, que nace y brota y rebalsa desde el corazón trinitario y que se traduce y se refleja y resplandece a través de Jesús y su testimonio de vida. También nos encontramos con que esta experiencia del reino de Dios, que no es una experiencia sencilla y simple, sino que es bien compleja y profunda, nos conduce a que descubramos que anunciar el reino de Dios no podemos hacerlo solamente si dejamos que el Señor Jesús en el Espíritu Santo transforme nuestro corazón en el mismo corazón de Jesús, para que podamos nosotros, al ver a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros prójimos, poder descubrir sus necesidades, poder también disponernos y hacerlos nuestros hermanos, conduciéndolos a la intimidad de nuestro corazón y en nuestra oración, depositarlos en el corazón de misericordia de Jesús, que Él todo lo puede, porque Él es el Rey, porque Él es el Dios, porque Él es el Rey del reino. Y Él mismo, desde su corazón de misericordia, le plantea al Padre en el Espíritu Santo todo aquello que se necesita para esas personas por las cuales estamos nosotros pidiendo. Es ahí donde el reino de Dios se hace vida en la vida de esas personas y nosotros nos convertimos en verdaderos anunciadores del reino de Dios. Ese proceso que estoy determinando, este camino es el camino a que nos ha invitado Jesús. Y precisamente el tema 3 que hemos visto que Jesús anuncia el reino de Dios, Él empieza a anunciar esto, que es algo maravilloso, que es la buena nueva, la excelente noticia que se le da a cualquier persona de que Dios lo ama y que lo ama tan grandemente, tan inmensamente, que lo necesita adentro de su corazón y que ahí en el corazón de Dios le quiere dar todo aquello que necesita la persona, especialmente esa necesidad que ha depositado en nosotros al momento de crearnos, de estar inquieto en nuestro corazón hasta estar junto al Señor. Pero no tenemos que esperar a morir en esta vida terrena para poder disfrutar de esto, porque nos ha enviado al Paráclito Divino, el Consolador. Y este domingo hemos celebrado la fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de la promesa del Padre, la fiesta del Espíritu de Jesús, la fiesta del Espíritu
que es el amor entre el Padre y el Hijo y que nos envuelve a todos nosotros y ha renovado y nos ha apasionado de nuevo con su amor y ha encendido nuestros corazones en el fuego de su amor, lanzándonos a dar el testimonio de un Jesucristo vivo, de un reino de Dios latente que está ahí y que quiere que el Señor abrace a toda la persona con la que un discípulo misionero, una discípula misionera se encuentre. Y esos somos nosotros, las personas elegidas por Dios y predestinadas para presentar el reino de Dios. Quedamos en que después de esta historia, para poder comprender mejor, íbamos a parafrasear la enseñanza. Y lo vamos a hacer brevemente porque la historia tuvo momentos tan conmovedores, momentos especiales de encuentro con la gracia de Dios, momentos de oración comunitaria, momentos de la presencia del Espíritu Santo en la enferma, en Carmencita, momentos del Espíritu Santo en su canto, ofrendándose a Dios, o el acompañamiento de Sor Fátima, donde en Sor Fátima encontramos a las madres mónicas, esas madres que se hacen madre, pero no solamente con Carmencita la enferma, sino con la mamá, con el papá, con las hermanas, los hermanos. Es una madre espiritual que abarca a toda la familia, porque el reino de Dios no tiene ningún límite y se presenta para todas las personas, no importando la relación sanguínea, en este caso, que tengan las personas. Vimos también que abarca a enfermos y pecadores que ante la presencia de la gracia de Dios, ante la presencia de Jesús en su corazón de misericordia, los corazones de las personas se arrodillan junto con su cuerpo y declaran que ya no quieren seguir con esa vida de pecado, ya no quieren continuar con esa vida de egoísmo y egocentrismo, sino que se entregan completamente y aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Y es ahí, en ese momento, en el que el reino de Dios resplandece, porque Jesús es el reino. Y si nosotros hacemos Señor y Salvador a Jesús, estamos apropiándonos de ese reino de Dios. Entonces veamos, parafraseando la enseñanza siempre en el capítulo 3, dice, la predicación de Jesús se caracterizó por el anuncio del reino de Dios. ¿Verdad? Él hizo de este mensaje el centro de su vida. Él proclamó con su vida el reino de Dios y él lo hace presente ese reino. Por eso es que nuestros esfuerzos, como mirábamos, tienen que estar encaminados hacia esa comprensión y vivencia. Fíjese que aquí las dos palabras tienen mucho significado. Primero, comprender que el reino de Jesús, ese amor en el corazón trinitario que a través de Jesús nosotros podemos accesar y tenemos un encuentro con ese reino. Comprender eso, comprender que es el amor misericordioso de Dios, uno y trino, el que se nos está ofreciendo y nos abraza para que seamos felices nosotros. Y la vivencia, dice, y por eso es que se hizo necesario introducir un testimonio, porque no se puede hablar solamente de palabras, sino que también se tiene que ver los hechos y cómo este reino de Dios es dinámico y mueve los corazones de las personas y transforma las vidas de una, dos, tres, de la familia, de un pueblo, porque es el impacto que ocasiona el encontrarse con ese poder del amor y la misericordia de Dios. Y por eso es no solo comprender, sino que vivir el contenido del reino que Jesús proclamó, como lo vive Jesús. Nosotros no podemos quedarnos quietos, no podemos estar pasivos, no podemos estar callados. Y es precisamente el domingo, en esa celebración de Pentecostés, en donde el Señor nos manifiesta que los apóstoles estaban encerrados en el cenáculo y no querían hablar porque tenían miedo. No querían hablar a pesar de haber recibido una excelente catequesis directamente desde el Maestro Jesús. Pero aún así, tenían miedo, tenían temor. Y muchos de nosotros pasamos por esa experiencia y por eso es que la iglesia, movida por el Espíritu Santo y como madre y maestra, nos presenta en el momento litúrgico la celebración de un Pentecostés que nos hace rememorar, celebrar y vivenciar esa manifestación del Espíritu Santo que genera la iglesia.
que mueve los corazones de estos discípulos misioneros, de esas discípulas misioneras que estaban presentes en Pentecostés. Y cuando se derrama esa unción del Espíritu Santo, ya estos apóstoles, estas discípulas, ya no tienen miedo. Siguen siendo las mismas personas con sus debilidades y sus defectos, pero ahora han superado eso de sus debilidades y sus defectos y se han dejado conducir libremente por el Espíritu Santo. Y entonces ha brotado el hombre nuevo, la mujer nueva a la que se alude Pablo, y brota, ¿verdad? Ese nuevo testigo de la resurrección de Jesús, ese nuevo testigo del reino de Dios y su amor y su misericordia. Cada una de ustedes y yo estamos hoy tocados ya por el Espíritu Santo. Hemos renovado nuestro bautismo, hemos renovado nuestra confirmación, hemos renovado y actualizado no solamente los sacramentos, sino que también el compromiso personal que hemos hecho cuando nos hemos encontrado con Jesús y nos ha preguntado que si lo amamos. Y le hemos dicho que sí con todo nuestro corazón, pero ahora con la ayuda del Espíritu Santo, nuestro sí es más sí. Nuestro sí ahora es más de convencimiento personal, porque sabemos que no estamos solos. Y es el Espíritu el que nos da la parresía, que es ese valor para proclamar con valentía el ser testigos de Jesús que ha resucitado y su reino de Dios. Y ahí es donde comienza el anuncio del reino de Dios para nosotros, con el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo estamos igual que los discípulos y las discípulas de Jesús, con miedo, con temor de abrir la boca y de hablar de Jesús, de hablar de su reino, porque aún todavía no lo comprendían. Por eso que Jesús nos enseña que el Espíritu Santo es el que nos da la enseñanza, nos recuerda la enseñanza que nos ha dado Jesús y nos enseña a valorarla y a hacer de uso para que nosotros podamos ser esos anunciadores eficaces de la misericordia de Dios, que es el reino de Dios. Entonces comprendemos por qué Jesús entrega su vida, así como nosotros ahora comprendemos, iluminados por el Espíritu Santo, que verdaderamente nuestra vida tiene verdadero sentido si nosotros la dedicamos a anunciar el reino de Dios, a llevar a Jesús y no a llevar nuestras tristezas, nuestras dolencias, nuestras incapacidades. Ellos, los discípulos las tenían, los apóstoles también. Ellos lo siguieron teniendo. Pero eso no impidió que el Espíritu Santo hablara a través de ellos con aquella fuerza positiva de crear comunidades, de crear cristianos, de convencer con la palabra de Dios a aquellas personas para que se acercaran y aceptaran a Jesús y permitieran ser bautizadas conscientemente para convertirse en hijos de Dios y herederos de sus promesas, para convertirse en templos del Espíritu Santo como nosotros. Entonces, llenos de esa valentía, ya ahorita ya nosotros ya no debemos estar quejándonos, ya no debemos estar limitando la acción del Espíritu en nuestros corazones. Y por eso hoy nos dice la catequesis que Jesús no se dejaba limitar por nada de lo que le sucedía, aunque Él sufrió enormemente, hermanos. Nosotros lo sabemos, Él sufrió enormemente para enseñarnos que a pesar del sufrimiento terrenal, la fuerza y el poder del Espíritu Santo lo hace vencer el mundo, lo hace vencer el pecado y lo hace vencer la muerte. Y es el mismo Espíritu que se nos ha dado en arras, como un anticipo a cada uno de nosotros, para que podamos cumplir esta misión que nos está encomendando. Pero no es una cualquier misión, es la misión de Jesús. Por lo tanto, yo tengo que hacerme como Jesús para poder llevar el reino como Jesús. En eso estamos en este momento. Entonces dice, Jesús anuncia el reino en muchos ambientes. Él no tiene ninguna limitación de tiempo ni de espacio. Nosotros tampoco, hermanos y hermanas. No importan los ambientes en los que nos estemos relacionando. Nosotros tenemos que presentar el reino de Dios, anunciar el reino de Dios, su misericordia. No importa con quién, con quiénes, en dónde, cuándo. No importa. A donde nos lleve el Señor en nuestra historia personal, ahí es donde tenemos que manifestar ese anuncio con nuestro testimonio de vida y con la palabra de Dios, llevando el Espíritu Santo, con nuestra oración y con nuestro ejemplo. Tantas cosas que podemos hacer. Jesús es la buena nueva del reino de Dios. Jesús en persona es esta buena nueva
Eso es lo importante de este tema, hermanas. Reconocer que el reino de Dios es Jesús, pero es Jesús en persona, es Jesús resucitado. No es una ideología, es una persona. Esa es la gran diferencia que tenemos que tener bien claro en que nosotros al ser cristianos es porque nosotros amamos y seguimos a un Dios que está vivo, que es Jesús, y el cual ha resucitado y ha vencido el pecado y la muerte, y con él nosotros también. Y eso es lo que nosotros anunciamos, la buena nueva de que un Dios que se ha hecho carne y que vive entre nosotros, un Dios que vive en mí, un Dios que se resplandece en mí y que me presenta la Santísima Trinidad con la buena nueva del reino de Dios al cual todos pertenecemos. Es la buena nueva de Dios Jesús y la buena nueva del reino. Cuando Él lee y proclama, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Eso es lo que Jesús leyó y proclamó en la sinagoga, imagínese usted. Y posteriormente dice, ¿verdad?, que enrolla ese rollo, el volumen, lo devuelve al ministro y se sienta. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Y comenzó pues a decirles, esta escritura que acaban ustedes de oír se ha cumplido hoy. ¡Qué maravilla! Es el Señor que anuncia el reino y que viene en él. Él lo está proclamando. Es la persona, Él es la buena nueva. No lo entendieron, hermanos. No lo entendieron. Pero ¿sabe usted qué es lo importante de nuestro aprendizaje ahorita? Que Jesús mismo, al ser la buena nueva, quiere decir que existe una identidad plena entre el mensaje que está dando y el mensajero que Él es. Entre lo que Él es y su actuar. Aquí debemos detenernos. Pregúntese usted, hermana, si usted está manifestando lo que usted es y así está actuando. Usted está actuando como Jesús en su corazón y en su interior, como que Jesús ya vive en usted y eso es lo que está siendo y eso es lo que está actuando. O todavía no. O todavía es usted la que se sigue siendo solita, ¿verdad? Y ese es su actuar, ¿verdad? Una persona sin Dios, una persona sin fe, una persona sin esperanza, una persona sin Señor, una persona sin Rey. A veces nosotros manifestamos lo que somos en nuestra vida y nos decimos que estamos siendo como Jesús, pero al actuar los hechos nos desdicen, porque aún todavía no hemos logrado esa identidad plena como la de Jesús entre lo que Él es y lo que Él hace. Y eso es, esta catequesis, eso busca en lo que usted es y lo que usted hace. Ah, usted es cristiana, usted es católica, entonces sea católica, sea cristiana. ¿Qué quiere decir? Sea como Jesús. Ah, yo soy cristiano, sea como Jesús. Eso es esto, ¿verdad? Y entonces así sí podemos compartir y anunciar el reino de Dios, porque en nuestro ser va acorde a nuestro actuar. Esa es la fuerza que tiene Jesús, dice, en la identificación total con el mensaje que anuncia. Es lo que platicábamos hace un par de enseñanzas, que no podemos nosotros estar hablando de un reino de Dios, de armonía, paz, justicia, de un amor y misericordia, si nosotros no lo estamos viviendo, hermanos. ¿Qué credibilidad? ¿Qué credibilidad vamos a tener? Supóngase que en ese llamado que me hicieron a hacer una visita de misión, yo les hubiera dicho, ay hermano, no tengo tiempo para eso. Vayan con el sacerdote, para ellos tienen párroco. Hubiera yo estado manifestando que el reino de Dios ya vive en mi corazón. Y si hubiera puesto excusas, ay, muy lejos, ay, qué tardado, ay, no. Y hay que orar y hay que prepararse y hay que confesarse. No, mejor que vayan otros.
Entonces eso no estaría acorde entre lo que digo que soy un discípulo misionero de Jesús, y en lo que actúo. A esto se refiere esta enseñanza. Por tanto, nos dice la iglesia, acoger el reino de Dios es para mí recibir al mismo Jesús y darlo. Recibirlo y darlo. Jesús proclama con palabras y hechos que el reino de Dios ha llegado, y en el testimonio lo hemos visto. A través de esas palabras y esos hechos que va provocando Jesús, revela el poder y el rostro misericordioso de Dios Padre. Por eso es que decimos que Jesús revela al Padre, porque cuando Jesús sana, cuando Jesús expulsa demonios, cuando Jesús sana interiormente a las personas, Él está planteando y presentando al Dios de la misericordia, al Padre que es el Rey del reino de Dios. Entonces toda la gente se asombraba, así como los hermanos de esta población se asombraron de los milagros que sucedieron en la predicación de la palabra de Dios, con las conversiones que se dieron a través de esta experiencia de redención de Carmencita. Y por eso entonces dice, Jesús revela el poder y el rostro misericordioso de Dios. No es para que los misioneros nos sintamos orgullosos, ni Sor Fátima, ni las madres Mónicas, sino que es para que se manifieste el poder y la gloria de Dios, de esa misericordia que el Señor trae y la lleva a través nuestro. El anuncio suscita la necesidad de una respuesta, claro. Tiene que haber una respuesta, hermanas, y la primera respuesta es de nosotros, convertirse. ¿Qué quiere decir? Creer en el Evangelio y esforzarse para entrar en ese reino de Dios, para ir puliendo todas nuestras debilidades y asperezas, para poder ir descubriendo esas tentaciones y en el discernimiento enfrentarlas y vencerlas con el poder del Espíritu Santo. Pero eso va a requerir de mí un esfuerzo. Pues tú estás dispuesta, hermana, a hacer ese esfuerzo. Ayer hablábamos con unos hermanos en la predicación de la comunidad de hombres de la importancia de la formación y la enseñanza. Y todos estamos de acuerdo, fíjese. Y yo sé que ustedes también, ¿verdad? Pero hay un aspecto que a veces no se menciona. Todos decimos que es importante, pero a veces, ¿será que estudiamos? ¿Será que nos estamos formando? ¿O solo nos quedamos con lo que nos dan y escuchamos? Porque no es así, hermanas y hermanos. Uno tiene que ser el experto. Uno tiene que ser el conocedor. Uno se tiene que convertir en maestro. No basta solamente lo que escuchamos en la homilía. Gloria a Dios por la homilía. No basta esta catequesis. Gloria a Dios por la catequesis, hermano. Pero ¿y tú? ¿Has hecho tu ejercicio? ¿Has leído las hojas que te hemos dado? ¿Has leído tu manual? ¿Has visto de nuevo el video? ¿Estás presentándote ante Jesús y respondiéndole las preguntas que te ha hecho? ¿Estás dejándote convertir? Porque ese es este punto. Conviértete y cree en el Evangelio. Pero hasta que no lo hagamos vida, no lo estamos haciendo, hermanas. Vamos a pasar de largo el tema y la catequesis. Y no es eso lo que quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros asumamos el testimonio, el mismo testimonio de Jesús. Y si Él nos está diciendo que Él requiere de nosotros, y que necesita que nos convirtamos a Él, pues hay que disponerse como buenas alumnas y discípulas que son y decir, Señor, dame más, Señor. ¿Qué más tengo que leer? ¿Dónde más puedo investigar? ¿Dónde más puedo seguir recibiendo este conocimiento que tú me estás dando para que yo pueda seguir mejorando? Y entonces, hermanas, ahí tenemos una bibliografía en el manual que nos presenta la iglesia que podemos investigar, ¿verdad? Pero primero, hagamos lo que viene a nuestro encuentro. Hagamos estas tareas que el Señor nos ha dejado, hermanos. Son muy, muy enriquecedoras. Yo sé que la persona que lo ha hecho se ha enriquecido enormemente. Si tú no lo has hecho, es hora de hacerlo. El Señor te lo está diciendo. No te vas a parecer a Jesús. ¿Tú crees que Jesús no estudió? No aprendió de San José y Virgen María. ¿De dónde habrá sacado ese conocimiento que estaba discutiendo con los fariseos ahí en el templo cuando tenía 12 años? Él tuvo que estudiar la palabra de Dios, como todos nosotros. Ahora, ¿estudiamos nosotros? Ay, no, qué pereza. Ay, mejor que me la den así ya masticadito y todo. No, hay que seguir reflexionando
y pidiéndole al Señor el Espíritu Santo para poder seguir aprendiendo. Y es entonces en estas personas que estudian, esas discípulas que se disponen, entonces las asocia, dice Jesús, a la tarea de anunciar el reino. No va a mandar a una persona que no está preparada. Él no mandó discípulos misioneros sin antes haber preparado discípulos misioneros. Y por eso les está preparando a ustedes y a mí. Así que Jesús se asocia, dice, con nosotros para la tarea del anuncio del reino de Dios y nos dice, vayan y proclamen que está llegando el reino de los cielos. Y dentro de todas esas llamados discípulos misioneros están ustedes como mujeres. La mujer es colaboradora en ese anuncio. Fueron las primeras en llegar al sepulcro y encontrarlo vacío y en ser llamadas a anunciar la verdad de la resurrección a los apóstoles. Fíjense, hermanas, mire qué tarea. Fue la primera tarea que tuvieron las discípulas misioneras viendo a Jesús resucitado. Las mujeres, primera. Fueron las primeras. Después fueron los apóstoles. Ustedes son las primeras en el hogar. Yo sé que lo están haciendo, síganlo haciendo. En la familia, síganlo haciendo. La abuelita lo puede hacer, la mamá lo puede hacer, la hija lo puede hacer, la nieta lo puede hacer. Usted en su función de tía, de madrina, de pariente, de amiga, de hermana en la fe. Usted puede extender ese reino de Dios, sea como estas mujeres que fueron las primeras a llegar al sepulcro y encontrarlo vacío y en ser llamadas a anunciar la verdad de que Jesús ha resucitado. Ustedes son las elegidas para ser las primeras, hermanos. Así que para eso nos está preparando el Señor. Se recuerda que Jesús ya me había anticipado también en la misión. ¿Quién estaba cuidando a Carmencita ahí en su dormitorio, donde estaba esperando y sufriendo su agonía? ¿Quién estaba ya ahí cuando yo llegué? Ya estaba Sor Fátima, ya estaba Jesús, pero era una mujer. Mire, no fui yo el que llegó primero, ni estuve acompañando a Carmencita ahí en sus dolores. Y en ese tiempo que pasó, aprendiendo a aceptar la voluntad y providencia de Dios en su vida, yo no fui. Fue una mujer como usted, como tú, Madre Mónica. Aprecia esa elección que ha hecho Jesús contigo. Por eso es que Él permitió que fueran las primeras. Porque Él sabe que ustedes son fieles y que como colaboradoras del reino son testigas de la resurrección de Jesús, las primeras testigas. Finalizando el tema, entonces, por eso, como hemos venido escuchando, no es un conocimiento del mundo, sino que es el encuentro con Jesús resucitado, el que está vivo, que es indispensable para experimentar la alegría de este reino, para sentir el deseo de colaborar, para extenderlo. ¿Cómo no? ¿Cómo no vamos a sentir alegría para llevar el reino si estamos llevando consuelo, fortaleza? Estamos llevando el ánimo y la gracia del Espíritu Santo. Estamos llegando la esperanza y la fe a estos hermanos y hermanas necesitadas que también, así como nosotros, son llamadas por Jesús a vivir el reino de Dios. Y por eso nuestra iglesia, a través de Jesús, nos dice que nadie se quede con los brazos cruzados. En el documento de Aparecida que hemos estado estudiando, ahí nos dice que nadie se quede con los brazos cruzados. Ser misionera es ser anunciadora de Jesucristo con creatividad y audacia en todos los lugares en donde el evangelio no ha sido suficientemente anunciado o acogido, especialmente en los ambientes difíciles y olvidados y más allá de nuestras fronteras. El Señor nos dice, salgan de sus cenáculos. Virgen María, las mujeres que la acompañaban, los discípulos y los apóstoles en Pentecostés, lo escuchamos ahora el domingo, no se quedaron en el cenáculo, hermanas. Se pudieron haber quedado ahí. Ay, qué bien nos sentimos llenas del poder del Espíritu Santo. Ah, qué maravilla. Quedémonos encerradas en nuestra comunidad. ¿Para qué vamos a salir si aquí estamos tan bien? No, el Espíritu no lo permite. El Espíritu nos levanta y nos levanta a nosotros y nos dice, vayan y anuncien el reino de Dios a toda criatura, en todo momento, en todo lugar.
vayan y lleven la misericordia de Dios, lleven la sanación de Dios, vayan a liberar a aquellos que están atados y oprimidos y obsesionados por el espíritu del mal, y vénsalo con el Espíritu Santo y su palabra. Vayan a destruir toda esa angustia y ese deseo de muerte que tienen algunas personas, hasta de querer suicidarse porque no encuentran solución a sus problemas temporales de la tierra. Y nosotros les debemos de llevar ese mensaje de salvación en Jesucristo, que les dice: no te preocupes, si de aquí no se termina, nosotros seguimos de largo. Es solamente transformarnos en esa mujer nueva, en ese hombre nuevo, en Jesucristo nuestro Señor. Bueno, ese es el tema 3. Ya lo hemos visto. Entremos entonces al tema 4. El Padre, la fuerza que mueve a Jesús a anunciar el reino. Abba, papito. Abba, papa. Es el nombre que Jesús da a su Padre y nuestro Padre, que es un Dios providente, amoroso y cercano a los hombres. En el tema anterior, conocí que Jesús anunció el reino a través de hechos y palabras. Jesús me invitó, al igual que sus discípulos, especialmente como mujer, a colaborar en el anuncio del reino. Ahora descubriré en dónde reside la fuerza que impulsa a Jesús a realizar tal anuncio. Debo asumir en mi experiencia de vida la profunda relación de Jesús y su Padre y valorar el rostro de Dios Padre cercano y misericordioso. Miren, hermanas, este tema también, este es otro tema que va íntimamente unido a la acción que Jesús hace donando su vida. Dígame usted, ya lo vimos en otra ocasión, cuando estábamos viendo que nosotros tenemos que tener el mismo corazón, asimilarnos al corazón de Jesús, y miramos que ustedes como madres están dispuestas a dar su vida por el hijo que aman. Están dispuestas a hacer lo que sea necesario. Yo sé que hay mujeres valientes que han tenido que batallar solitas, como madres solteras o madres separadas de sus parejas, y han tenido que asumir la responsabilidad de sus hijos y los han sacado adelante con valentía. Los lo han hecho bien, hasta mejor a veces de como estaban antes. Porque la mujer tiene ese carácter, esa fuerza, y Dios le acompaña y la bendice para poderlo realizar. Y entonces dice: ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Nos preguntábamos en esa ocasión, y la respuesta que descubrimos es que porque aman más al otro, al ser que le ha dado vida, que han sido co-creadoras de ellos con Dios. Lo aman tanto que su vida ya no importa. En tanto esa vida nueva, viva y sea feliz y reciba lo mejor que pueda recibir según las circunstancias y las posibilidades de cada quien, pero sin limitar esa entrega de amor, sin limitar esa entrega de amor. Pues miren, hermanas, el Padre ama así a Jesús. ¿Comprende ahora este tema? El Padre ama así a Jesús. Así como usted ama a su hijo con todo su corazón, el Padre ama a Jesús. Y ese amor llena a Jesús, que es el Espíritu Santo. Y entonces fíjese que en ese amor infinito, perfecto, de una perfecta comunión, de un perfecto consuelo y fortaleza, de paz, de alegría, de gozo, de fuerza, de poder, el corazón, el sagrado corazón de Jesús responde con la misma medida del Espíritu Santo. Y entonces encontramos a esa madre, a ese padre que es madre, amando al hijo, donándole su vida. Y descubrimos a un hijo donando su vida por su padre y madre. Esa es la relación del reino de Dios que nos trae Jesús, para que así la vivamos nosotros en nuestra familia, que así la vivamos nosotros en nuestra comunidad, para que así la vivamos nosotros con nuestro prójimo.
Ah, no, es que no es diferente, Carlitos, porque fíjese que ahí, pues ni modo, yo con mi hijo, lo que sea, pero otra persona que ni conozco, eso, dice, ¿sabe por qué? Porque Dios lo ha hecho con usted y conmigo. Nos ama. Y para Él nosotros somos conocidos, porque nos ha creado. Y entonces nos dice, miren, yo los he creado y también he creado a tu hermano, que es tu prójimo, es tu familia. Algunos serán hijos espirituales, como mirábamos en la enseñanza pasada. Otros serán tus padres espirituales. Otros tus hermanos, otros tus nietos. Dependiendo. Pero es familia. Es la misma familia de Dios. Es la familia del reino de Dios. Entonces, ahora vamos a comprender mejor el tema, donde dice que el Padre es la fuerza, o sea, el amor del Padre es la fuerza que mueve a Jesús a anunciar el reino. Así debe ser entonces para nosotros, hermanas y hermanos. Así debe de ser. Veamos las citas bíblicas que nos plantea el tema. En San Marcos 14 dice, decía Jesús, Abba, Padre, papito, todo te es posible. Aparta de mí este cáliz de amargura, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Mire qué lindo, hermano. Haga de cuenta que usted le está diciendo, que su hijo le está diciendo eso a usted. Mamita, mira, mamita, para ti todo es posible. Ay, si puedes, mamá, aparta de mí esta amargura, este sufrimiento. Pero como sé que me amas más que tu vida, no se haga lo que yo quiero, porque tú sabes lo que me conviene, sino como quieres tú, mamita. Entonces el hijo dice, yo te alabo, madre, porque hay cosas escondidas a los sabios y a los prudentes, y se las ha dado a conocer a los sencillos de corazón, a los que no son soberbios ni petulantes, a los humildes. Sí, madre, así te ha parecido bien. Y después el hijo, habiendo recibido afrentas, que toda madre se conduele y se enoja porque le están haciendo daño a su hijo, comprendiendo que hay un plan, pero sufriendo de todas maneras con esta espada que atraviesa el corazón, como el de Virgen María. Escucha a su hijo que le dice, madre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Jesús entonces lanza un grito, como Carmencita cantando, tuya soy. Padre, le dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expira en los brazos del Padre, en su corazón de misericordia. Miren, hermana, este es un camino del amor de Dios en nosotros. Y tú como madre, Mónica, me has comprendido perfectamente. Yo sé que tu corazón ahorita sabe de lo que estoy hablando, porque el amor del Padre es como tu amor, ese amor que todo lo da por el Hijo. Pero ahora tenemos a un Hijo que es fiel, obediente. Es un hijo que acepta la voluntad del Padre. Es un hijo que se sacrifica por amor, porque sabe que el Padre, si lo está permitiendo, es porque así debe ser. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que nuestros hijos, cuando los estamos previniendo, nos hicieran caso? Que a veces no nos hacen caso, pero Jesús, el obediente, hace caso al Padre. Y nosotros que estamos en Jesús, por Él, con Él y en Él, debemos ser como Jesús, obedientes a la voluntad del Padre. Obedientes y humildes para reconocer que el Padre elige a quien le manifiesta el reino de Dios y su conocimiento. A quien le da la conversión y cuándo. Porque es gracia de Él, no nuestra. Como dice Jesús, yo te alabo, Padre. Tú que eres el Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y prudentes, pero se las has dado a conocer a los sencillos. Bendito sea, Señor. Y hoy a nosotros, los sencillos, nos está dando a conocer su reino.
Y entonces Jesús le dice, sí, Padre, así te ha parecido bien. Claro que le parece bien. Pero también cuando pide Jesús que perdone a aquellos que le han ofendido, ahí estamos nosotros también, hermanas. Cuando dice, Padre, perdónalos, somos nosotros, hermanas. Uno dice, son los fariseos, son los romanos. No, somos nosotros. Perdónalos, dice Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Se da cuenta usted la importancia de la formación, el estudio, la preparación, hermano? Porque ¿qué pasa? Ofendemos a Jesús porque no sabemos lo que hacemos. No sabemos lo que hacemos. Y Jesús ha dado su vida en obediencia al Padre para enseñarnos que este conocimiento espiritual que estamos recibiendo es tan valioso que nos va a permitir decir en nuestra hora final, decirle al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Padre, porque he hecho lo que tú me has pedido. He cumplido tu voluntad de ser esa disciplinera, como Madre Mónica. Aquí está, Señor, aquí está mi vida. Y tuya soy, Señor, para pasar a esa vida nueva, para gozar de ese reino de Dios en plenitud que Jesús ha preparado para nosotros. Esa es la enseñanza de esta noche. Entonces, vamos a pasar por el parafraseo para ir afinando un poquito, pero ya la enseñanza ya la hemos recibido a través de las citas bíblicas, poniéndonos en el lugar del Padre como madres. Póngase como madre en el lugar del Padre y póngase como misionera, como discípula y madre Mónica en el lugar de Jesús. Y ahí está la enseñanza de este tema. Amándose con el amor que de Dios recibimos. Amamos a Dios con todo nuestro corazón. Y si Él nos dice, vaya y anuncien el reino, que se haga tu voluntad, Señor. Claro que lo voy a hacer. Si tú estás conmigo, ¿cómo no voy a anunciar que tú me amas? ¿Cómo no voy a anunciarle al hermano y a la hermana que está sufriendo que Dios lo ama? Como lo hice con el padre de Carmencita, su mamá y sus hermanas y hermanos. Mire, me tocó hablar con cada uno de ellos y decirles que Dios los ama. Y su hermana estaba muriendo, su hija estaba muriendo en ese entonces, en esa agonía. Y ellos se estaban viendo sufrir como nadie quiere ver sufrir a nadie. Pero las palabras, los gestos, los abrazos, las miradas, el rezo, el abrazo del amor de Dios fue sanando esos corazones y preparándolos para ese momento que nos cuesta tanto aceptar, que es natural, humano, de sufrimiento, cuando parte un ser querido. Si es una hija, por mayor razón, una hermana, una familiar. Y ahí estaba el reino de Dios a través de los discípulos misioneros pecadores. Pero la gracia del Espíritu Santo se manifiesta en los pecadores para que las personas vean de que no es el pecador el que está provocando un milagro, sino que es el Señor. Aquel Señor al que llevamos, aunque seamos pecadores. Pero para eso hay que prepararse, hermanas, y por eso el Señor nos prepara. Todas esas enseñanzas que yo recibí previas a ese encuentro con el papá de Carmencita me sirvieron en ese momento. No importaba si me lo dijo el padre Hugo, me lo dijo el padre, los franciscanos, me lo dijo el padre de Grandis, lo aprendí del padre Tardif, lo aprendí de los misioneros combonianos como el padre Pini. No importa quién me lo enseñó. Lo importante es que aprendí. Y en el momento preciso, entonces el Espíritu Santo hizo que brotara esa enseñanza que yo ya había hecho bien en mi corazón para que el corazón de Jesús se manifestara en esa familia. Preparémonos de corazón, hermanas, pero miren, hoy es el momento de que yo no le tengo que decir a usted que se prepare y se forme en el conocimiento del amor de Dios, porque yo no tengo por qué decirle eso si usted está recibiendo el amor de Dios.
Ya el amor de Dios la debe impulsar a usted a estudiar, a prepararse, a no dejar las cosas del Señor aparte como que si fuera una tarea más de las que usted realiza, sino que es la tarea única y especial la que tiene que hacerle, prepararse y practicar y llevar lo que está recibiendo, llevarlo, lo que está recibiendo, llevarlo. Y por eso el poder del Espíritu Santo que se ha generado este día de Pentecostés está liberando todo ese potencial que usted tiene como discípula misionera de Jesús para que vaya a anunciar que Jesús está vivo en todos los ambientes, con todas las personas, y va a vencer la muerte y el pecado, lo ha vencido ya, y en esas personas las va a ayudar a usted a tener vida en el Espíritu Santo. La relación estrechísima, íntima, singular y única con su Padre de Jesús debe ser la nuestra. Ya el Padre nuestro, hermanas, ya viendo ustedes que se está transformando, ya vimos que cuando nosotros decimos, véngase tu reino, un deseo profundo que hay en nuestro corazón, vehemente, de que se realice el reino de Dios entre nosotros. Pero ahora a través de esta enseñanza, ya el papito, el Abba, ya no puede seguir después del Padre nuestro, ya es el Padre, ya es el Abba. Ya usted ya con eso, ya sabe usted que cuando dice Padre, está diciendo el amor del Padre, el amor que tiene a Jesús, el que ama al Padre. Así como me ama mi hijo, así lo amo yo. Ese es el amor que yo tengo que llevar a otros. Entonces, Padre, yo también te amo a ti con todo mi corazón. Entender la relación de Jesús con su Padre es necesario para poder interpretar la actividad que Jesús tenía, única con su Padre. Nombrar a Abba, a Dios, es una práctica constante de Jesús. Nosotros tenemos que hacerlo constante. Y era una gran novedad, porque resultó escandaloso para sus contemporáneos, porque creían en ese Dios castigador y violento. Y Jesús nos vino a mostrar la cara y el rostro de Jesús. Un Dios que es providente, un Dios que inaugura el reino del Padre. Nosotros que somos fieles y tenemos que testimoniar a otros hermanos el amor del Padre con nuestra vida y nuestro servicio apostólico. Jesús ha sido enviado por el Padre. Aquí la lectura bíblica que le leo para terminar dice, Jesús les dijo, he hecho ante ustedes muchas cosas buenas por encargo del Padre. ¿Por cuál de ellas quieren apedrearme? Les dice al pueblo. No quieren apedrear por las cosas buenas que hizo del Padre. Porque la misión de Jesús es cumplir la voluntad del Padre. La misión de la Madre Mónica es cumplir la voluntad del Padre. Llevar el reino de Dios. ¿Y cómo nos identificamos con el Padre? Como lo hizo Jesús. Solo así vamos a comprender que es Jesús el que hace realidad la misericordia del Padre. E incluso el amor total y el perdón a sus enemigos, hasta en la cruz, como lo hemos escuchado. Cuando Jesús está perdonando como el Padre perdona. Y ahí nos está enseñando que no solamente es Él, no es solamente Jesús el que le pide que al Padre que nos perdone, es Jesús el que perdona y es el Padre que perdona en el amor de los dos, que es el Espíritu Santo. Entonces, esa identificación de Jesús con el Padre es cuando nosotros decimos, ese es el reino de Dios. Esa comunión de la Santísima Trinidad. Y lógicamente en esa comunión se comunica constantemente con el Padre. Por eso nuestra oración cristiana debe ser depositar todas nuestras necesidades en el corazón de Jesús para que Jesús lo presente al corazón del Padre y el Espíritu Santo. Y ahí estamos haciendo la oración cristiana constantemente, todos los días. Y finalmente, hermana, los discípulos, vamos a encontrar en el testimonio y vida de Jesús el fundamento para nuestra acción. Tenemos que trabajar como Jesús, tenemos que llevar a Jesús y para llevarlo nuestro corazón se tiene que haber configurado con el corazón de Jesús. Bueno, terminamos. Miren, ahí estaba escuchando ahí que hay muchas actividades parroquiales y cuando les piden a ustedes alguna sugerencia, oren y pidan al Espíritu Santo que les indique qué es lo que quiere que las madres mónicas digan, opinen y compartan. Si quieren celebrar a San José, hay miles de formas de celebrar a San José, pero a veces nos quedamos en nuestro cuadrado mental, en lo que creemos nosotros que se debe de hacer, y no le preguntamos al Espíritu Santo. Pregúntenle al Espíritu Santo, pregúntenle al Padre, papito,
Por favor, enséñanos. Tengan ustedes un par de días de oración. Propónganse hoy orar y decirle, Padre, ayúdanos en el Espíritu Santo y indícanos, ¿qué quieres que hagamos para celebrar a nuestro Padre San José? Para que podamos compartirlo en comunión con la parroquia. Dinos, por favor, haznos creativos y valientes en el Espíritu Santo que hemos recibido este Pentecostés y que se haga tu santa voluntad, Padre, no la nuestra. No lo que yo creo que debemos hacer. No nos limitemos en nuestras limitaciones personales. No es nuestro reino, es el reino de Dios que nos abraza. Es la voluntad de Dios la que se debe manifestar. Entonces, pidámosle al Señor que manifieste su voluntad y que nos inflame en ese ardor por llevar. Mire, San José es alguien, mire, no hay palabras para expresar el testimonio de San José. No hay palabras. Entonces, si yo no conozco ese testimonio, si yo todavía no aprecio a San José en la justa medida de su santidad, de su silencio, de su dejarse llevar por la voluntad de Dios, pues ayer ya el Señor le está dando una dirección. ¿Qué se necesita hacer para hacer saber eso? Para que podamos apropiarnos de ese testimonio de San José, que indudablemente le enseñó a Jesús. Él le haber enseñado eso de la vida y los sarmientos, con lo que termina esta enseñanza. Y lo aprendió también Jesús, que dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Bueno, es solamente una sugerencia en el Espíritu Santo para que toda actividad parroquial que ustedes les pidan, pónganse en oración un par de días, no corran, no den respuestas rápidas y prepárense en oración. Después de la oración, se reúnen, hacen una tormenta de ideas y el Señor guiará lo que Él quiere hacer a través de ustedes. Bueno, démosle gracias al Señor. Padre bueno y misericordioso, te damos infinitas gracias por habernos permitido estar sentados ante los pies de Jesús y Virgencita María. Gracias por la enseñanza recibida. Y a ti, como hemos manifestado, papito, también deseamos decirte que te amamos con todo nuestro corazón, como Jesús, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, en el Espíritu Santo. Ilumínanos para descubrir el testimonio de San José en nuestras vidas y la importancia que tiene la comunidad de matrimónicas para llevar la palabra que Jesús quiere llevar a la parroquia a través de San José. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Muchas gracias, hermanas, por escuchar. Gracias a usted, don Carlitos.